Imagínate, te preparan la vianda, todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar con Galileo Bidoni, él es analista internacional. Galileo, gracias por venir. A ver, ya nos escuchaste al presidente. Danos tus percepciones. Esto es como una locura, digo. Uno contradiciéndose con el otro, dicen cualquier cosa, digo. En materia de política internacional tenemos que ser un poco más serios, digo, porque que no seamos acá, digo, bueno, a veces hasta estamos acostumbrados, digo, ¿no? Pero con política exterior, digo, ¿no ves como mucha desprolijidad? Sí, la verdad que es pasmosa, cuanto menos la ligereza con la que el presidente de la Nación manejó este tema, que además es un tema tan sensible de la agenda internacional y de lo que es la política exterior argentina en particular, al punto que yo diría que logró arruinar los dos grandes objetivos de su viaje a los Estados Unidos, que eran, por un lado, digamos, que se habla de la reinserción de la Argentina en el mundo y continuar toda la espuma que había dejado el mini Davos e incluso el foro de inversiones sobre la nueva Argentina que se hizo en Nueva York. Y por otro lado, impulsar la candidatura de la canciller Susana Malcorra a la Secretaría General de la ONU, que es un objetivo que el gobierno ha puesto en el centro de la política exterior argentina en los últimos meses, al punto de cambiar incluso posturas históricas, o por lo menos que se habían sostenido por parte de todas las fuerzas políticas durante los últimos años, como es la cuestión Malvinas. En cuanto al rédito para él de la reinserción en el mundo, lo que queda hoy en los diarios internacionales es un cable de Associated Press donde el Foreign Office lo desmiente y lo deja en ridículo respecto a lo que dijo de Malvinas. En la Argentina, digamos, la agenda, lo que queda de su agenda en Estados Unidos es eso. Y en cuanto a la canciller Malcorra, la puso en un aprieto que verdaderamente no esperaba. El presidente incluso utilizó parte de sus 15 minutos en la ONU para hacer campaña por la canciller, que tuvo que terminar saliendo a cortarlo y a desmentirlo, incluso antes de que respondiera o que reaccionara Gran Bretaña, para evitar un daño mayor, aclarando que Theresa May de ningún modo podía haber hecho referencia a la soberanía. De todos modos, también es llamativo que es como si el presidente insistiera en su intención de contar las cosas a su modo, de hacer las cosas a su modo, cuando hoy por la mañana en una entrevista radial... Sí, lo escuchábamos. Sí, él reiteró que con Gran Bretaña se había hablado de discutir todos los temas en el comunicado conjunto que se firmó unos días atrás. ¿Notás un presidente ansioso? Digo, porque uno lo ve como ansioso, ¿no? Todo el tiempo, de que van a venir las inversiones, que están todos entusiasmados por venir a invertir a la Argentina, y que ya tenemos manejado el tema de Malvinas. Digo, va para adelante, digo, sin ninguna concreción de nada. Es decir, no es que tiene datos concretos, digo, ¿no? Es tu esperanza. Sí, de hecho, ustedes comentaban recién, es el mismo Macri el que llamó a bajar los niveles de ansiedad, cuando en todo caso los niveles de ansiedad sobre la cuestión Malvinas se generaron con lo que se difundió ayer, que además no es solamente una versión periodística, si bien es cierto que Clarín y La Nación se subieron entusiastas, también hubo un cable de la agencia oficial Telam con esta versión, con lo cual el gobierno a sus máximas esferas decidió, evidentemente sin la anuencia de Cancillería y de la diplomacia argentina, dar a conocer esta versión. Pero, sí. Mencionábamos recién el viaje que hizo hace 2 semanas Susana Malcorra justamente a Gran Bretaña por el tema de los cascos azules y demás, que ella aprovechó también en esta lógica de campaña que está haciendo para la Secretaría General de Naciones Unidas, donde en definitiva lo que dijo Susana Malcorra y demás, era que se iba a avanzar en ese sentido de dialogar y demás. Ahora, esta situación, porque ella fue a buscar que en realidad Gran Bretaña no la vete por ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Esta situación no puede complicar la posición de Gran Bretaña sobre la candidatura de Malcorra a la Secretaría General de la ONU? Sí, absolutamente. Por eso la respuesta tan rápida de Malcorra a, digamos, la desmentida de la Cancillería al propio presidente. Es por lo menos sui generis y bastante novedoso que la Cancillería desmienta públicamente a quien es su jefe, en última instancia. La canciller Malcorra había estado trabajando estos últimos meses en una serie, como ustedes decían, de sesiones al Reino Unido, donde es difícil ver qué es lo que gana la Argentina en cuanto a las pretensiones argentinas. Digamos, desde el punto de vista argentino, lo central es discutir soberanía, en segundo término cuestiones como la recuperación del ADN de los soldados caídos en el conflicto. El tema del ADN aparece borroso, dice que se va a discutir en Ginebra, pero todos los temas que aparecen en el comunicado conjunto son cuestiones de interés del Reino Unido. La explotación hidrocarburífera, la cuestión de los vuelos. Con lo cual, sí, es evidente que Malcorra había estado intentando evitar un veto británico. Ustedes saben que el secretario general de la ONU no puede recibir el veto de ninguno de los 5 países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, que son la Federación de Rusia, China, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido mismo. Con lo cual era evidente que una propuesta del secretario general o secretaria general de la Argentina podía traer rispideces en torno a la cuestión Malvinas, y Malcorra se esforzó todo este tiempo en dejar en claro que ella no iba a impulsar básicamente la recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Entonces, que sea el presidente el que lo cruce,
el que la cruce da cuenta de mínimo de una desinteligencia importante en el gobierno y también pone en duda, desde el punto de vista británico, creo, cuál es la confiabilidad de la canciller Malcorra. Así que seguramente que de esto no salió ganando ella. Esto tira por la borda el trabajo que se viene haciendo, digamos, estos pedidos. Hubo cantidad, creo, más de 40 pronunciamientos de Naciones Unidas para que Gran Bretaña se siente a hablar con la Argentina. Esto, esto como, digamos, es inexplicable, esta situación que se presenta. ¿Esto tira por la borda todo ese trabajo que se logró? Técnicamente no lo tira por la borda, como tampoco lo tiraron por la borda la política del canciller Di Tella de enviar ositos a los isleños en los años 90. Sí pone en duda todo el consenso y todo el trabajo que se había hecho, no solamente por parte del gobierno de la expresidenta, sino de básicamente todas las fuerzas políticas, inclusive los sectores, entre comillas, malvineros del PRO, en los últimos años, por ejemplo, para crear un régimen de control de la exploración hidrocarburífera en el Atlántico Sur que evitara el uso ilegal del recurso por parte del Reino Unido. Y de buenas a primeras, la canciller Malcorra, y subrayo, sin que esté claro para nada qué es lo que gana la Argentina con esto, qué está obteniendo la Argentina respecto a la situación precedente, más allá de, comillas, reinsertarse en el mundo o la promesa de inversiones. Sí se echa para atrás todo esto, donde la Argentina de repente aparece cediendo en diferentes cuestiones y, como ustedes decían, reconociendo de facto una soberanía británica sobre el archipiélago al hablar de vecindad. Ahora, el tema, mencionabas recién todo el tema del Comité de Descolonización, que hace años que viene reclamando que Gran Bretaña se sienta a negociar, lo ha hecho la ONU en general. Ahora, eso necesita de una posición activa de Argentina reclamando eso. ¿Vos ves que en la política exterior argentina va a haber un reclamo para que se siga discutiendo o se la pida desde Naciones Unidas que Gran Bretaña se siente a negociar, o justamente va a cambiar ese tono? Hay que ver qué ocurre cuando la candidatura de Malcorra previsiblemente fracase, porque buena parte de la postura argentina actual es una sobreactuación donde el Estado argentino ha puesto su política exterior en servicio de los intereses personales de la señora Malcorra. Pues está en campaña política. Que está en campaña política y que tendrá, digamos, yo no quiero opinar sobre sus habilidades porque no es un tema que me incumba, pero que ciertamente ella nunca fue funcionaria argentina, nunca integró el Servicio Exterior de la Nación, no es una persona que en los últimos años haya tenido una trayectoria al servicio del Estado argentino y que uno pueda decir al Estado argentino institucionalmente le interesa que esta persona esté en la ONU. Toda su vida fue CEO de Telecom y trabajó en empresas privadas. Es cierto que trabaja en la ONU desde aproximadamente 2004, donde tiene también un episodio oscuro que es otra mancha para su candidatura, que es el presunto encubrimiento de abusos de cascos azules en República Centroafricana. Pero bueno, como decía, cuando termine esta aventura de Malcorra, que las votaciones preliminares hacen prever que no tenía muchas oportunidades antes y después de este episodio hay que ver cuántas le quedan, hay que ver cuál es la postura del gobierno. Como decían antes, el hecho de que haya malestar en la Comisión de Relaciones Exteriores y de Diputados y dentro del propio Cambiemos sobre este tema hace prever que el gobierno, pasado esto, pueda rectificar, por lo menos en lo discursivo, sin un gran daño. Elío, gracias por haber venido. No, a ustedes, un placer. gracias. Vamos ahora a repasar el clima. Decíamos, buenas condiciones se esperan también para el día de mañana en el área metropolitana.